Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Ruiz Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por FM. Y también, bueno, pues este contenido lo puede usted escuchar a través de las distintas plataformas en podcast. Nos encuentra en todas las plataformas y en las redes sociales como Vive de las Rentas o Viverrent. El objetivo de este programa es mostrarle a usted todas las distintas modalidades de negocios, liebres o tortugas que le pueden llevar justamente a vivir de las rentas. Me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, a quienes me da muchísimo gusto saludar, queridos socios. Muy buenas tardes. Hoy traemos un tema muy interesante, Pablo, Eduardo, pero antes quiero contarles que también tendremos pues el testimonio de un alumno de Viverrent Academy, Carlos Miranda, quien nos compartirá su experiencia ya viviendo de las rentas, cómo ha logrado pues tener este inicio al camino a la libertad financiera a través de los inmuebles. Y bueno, pues más adelante hablaremos con él. Pero bueno, les decía que el tema que traemos esta tarde es, pues, ¿qué debo tener en cuenta al invertir? Eh, ¿Cómo tenemos que hacer esas inversiones y cómo se pueden fraccionar? Es decir, que inversiones que se van a fraccionar a futuro. ¿A qué nos referimos con esto, Pablo, Eduardo? Pues nos referimos precisamente a, hay varias formas, ¿no? La primera es si queremos nosotros hacer un fraccionamiento o si queremos hacer ya un fraccionamiento es muy grande, pero inversiones más pequeñas, a lo mejor hacemos un edificio con 3 departamentos. ¿Cómo lo vamos a dividir? ¿Cuál es la figura legal para poder separar la propiedad de estas 3 unidades? O si lo queremos heredar igualmente, ¿no? Entonces, eh, pues aquí es un tema que tiene muchos tópicos legales. No me gustaría hablar con tantos tecnicismos como abogado, pero sí que hay que tomar en cuenta estos detalles. Primero, existen 2 figuras legales. La primera es la subdivisión, legalmente así se llama, la subdivisión de la propiedad o de la copropiedad, para cuando son varias personas copropietarias. Por ejemplo, si tú eres dueño de una casa junto con un hermano, pues podrían dividir la copropiedad o subdividir la copropiedad. Pero hay ciertas reglas. Esto se permite solo para ciertos tamaños, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que ver el Código Civil de cada estado, pero un ejemplo, en el Estado de México tienen, o en la Ciudad de México, son solamente propiedades con más de 400 metros cuadrados. Si es una propiedad más pequeña, no se puede. Y luego dice la ley, el Código Civil, dice que tiene que permitirse la división, o sea, tiene que ser cómoda la división. Porque imagínense ustedes que la casa está en una mitad, pues cómo van a dividir, a lo mejor si no tiene entrada y la casa está tirada para el frente, entonces cómo van a dividirlo a la mitad, tendría que ser por el centro. En fin, hay que entender qué es cómoda división. Ahora, si desde el principio se está planteando un proyecto para, como los que hacemos en Vive de las Rentas, con 3 unidades o 10 departamentos, bueno, pues hay que solicitar precisamente el régimen de propiedad en condominio para poder vender, Pablo, Eduardo, pero no sé si queramos más bien transmitir a lo mejor ejemplos más sencillos, que claro, el fideicomiso también funciona, ¿no? Para venderlo como derechos usufructuarios, pensando en alguien que está dividiendo una casa de 100 metros y que tiene 5 habitaciones. No sé qué opinen, queridos socios, adelante. Hola Luis, buenos días, buenos, ¿cómo están todos? Pues la idea de invertir en tierra de entrada, en general creo que es una muy buena idea, ¿no? O sea, hemos hablado muchas veces que es un bien limitado, no hay más tierra, al menos hasta que Elon Musk logre llevarnos a Marte. Pero para mientras tierra es la que existe, entonces, bueno, la inversión en tierra funciona, pero la tierra es como un lienzo en blanco y depende de dónde lo hagas, ¿no? Hay experiencias de personas que han invertido en tierra
y pues han pasado muchos años y la tierra ahí está, pues ahí está, ¿no? Pero por temas de hacia dónde creció la ciudad, por temas regulatorios, es una tierra que no es que haya perdido el valor, pero probablemente no se pueda hacer nada ahí y tampoco se ha incrementado de manera significativa. Y el caso contrario, pues es también muy común, ¿no? Gente que compró tierra cercano a donde iba creciendo la ciudad y de pronto ha tenido una plusvalía enorme. Pero aquí lo que vamos a platicar hoy es cómo crearle valor a esa tierra fraccionándola, ¿no? Y siempre creo que eso retoma el lema que hemos tenido de divide, lo hablamos como divide y rentarás, hoy diríamos divide y multiplicarás, Divide y ¿no? venderás. Exacto, porque el valor de la tierra dividida es mucho mayor que la tierra en sí mismo, ¿no? Esto es como la suma de las partes, dan un total mucho mayor que, que si tuviéramos la tierra unida. Y esto es O porque llevarlo a la siguiente potencia, ¿no? exacto, exacto, exacto. Y como decías, Luis, pues hay temas legales, ¿no? Que siempre yo, que soy el más necio de los tres, siempre hay alternativas para hacer las cosas. Es decir, muchas veces te dicen, ah, no, es que esta no se puede fraccionar en tanta forma. Bueno, pues existen otras alternativas como pues dejas una sola tierra y por dentro divides en un régimen en condominio. O no, es que lo que decías hace ratito, Luis, hay regulaciones que te dicen determinado tamaño es el menor. Bueno, Hay que existe aceptar cómoda división. Existen los fideicomisos, ¿no? los O sea, fideicomisos. siempre. Sí, sí, sí. Sí, siempre hay que, digo, constreñirnos a la regulación, pero hay que entender que obviamente pues existen muchas posibilidades y hay que investigarlo antes, ¿no, Eduardo? Saber. Claro, claro. Yo recuerdo en esta historia de lo que hemos ido aprendiendo en el tema de desarrollo, ¿cómo te acuerdas, Pablo, en aquel primer congreso en mi coworking en Ciudad de México, donde hicimos una mesa de trabajo sobre tierra y había alguien de Hidalgo que había empezado por primera vez a hacer su primer, pues un fraccionamiento, ¿no? Y pues pensaba que simplemente era dividir la tierra y venderla. Y cuando se dio cuenta de que tenía que pedir permiso al tema de aguas, al tema de luz, al tema de municipio, a nivel estatal, a nivel federal, y bueno, o sea, al final hay una serie de caminos que no puedes aventarte a hacerlo sin tener conocimiento de causa porque pues te puedes llevar sorpresas que cambian todos los planes que tenías, ¿no, Pablo? ¿Recuerdas aquella ocasión? Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo, de hecho, le hemos entrevistado en varias ocasiones a Marco Vinicio, también en este programa, y decía que él tenía tierras grandes de cultivo y decía que pensaba que era simplemente dividir lotes con cal y venderlos. Decía. Pero sí, obviamente la regulación medioambiental, urbanística, además en todos los niveles de gobierno, ¿no? Municipal, estatal, federal, es muy complicado. Y esto es lo que lleva al final a los desarrolladores a elegir solo proyectos grandes, porque al final tienes una serie de costos fijos. Esto lo hemos visto también en construcción de torres o de desarrollos nosotros, ¿no? Hay una serie de costos fijos, incluso además legales, notariales, de gestión, y hay mucha gente que solo por mover el lápiz pues ya te cobra un mínimo, le da igual que vayan a ser 5 metros cuadrados que 5.000. Entonces, tristemente el problema de todos estos trámites y costos es que pues, solamente hay incentivos para hacer grandes desarrollos en general. Y lo mismo a nivel de departamentos, etcétera, ¿no? Esa parte de la creación de unidades independientes es todavía muy costosa. Yo creo que como esto que estamos haciendo de fraccionar en fideicomisos o incluso el crowdfunding, la tokenización de propiedades, etcétera, como hemos hablado muchas veces en este programa, todo esto estamos abaratando esa subdivisión, pero es una subdivisión
financiera o, digamos, administrativa. La subdivisión legal, que es esta de la que hablaba Luis, a través de escrituras independientes, de unidades escriturables que en el registro público aparezcan independientes, pues es bastante compleja todavía, desafortunadamente. Pero hay que conocer bien esos procesos y obviamente eso es añadirle valor a la tierra. Que legalmente sean unidades independientes, al igual que en un edificio, también como decían ustedes, también es añadirle valor, separarlo en régimen de condominio. Que esto es muy interesante porque una vez me puse a investigar cuál era el origen del condominio y descubrí que el origen es del Imperio Romano. Eran los romanos que en Roma, obviamente, que era pues, la capital del mundo, cada vez los precios eran más caros y la gente empezó a construir en altura. Y después empezaron a vender trozos de casas, digamos, o por habitaciones o por pisos. Y luego a la hora de heredarlos, ese era el problema. Y entonces sacaron esta idea del condominium, que era pues es una copropiedad, ¿no? Es como el dominio común de un bien que es un edificio en lugar de una tierra. Pero lo que me encanta fue un salto conceptual, porque hasta entonces habíamos dividido la tierra pues en trozos, ¿no? Incluso es esta cuestión tribal de hacer líneas en el suelo y este trozo es mío y no te metas en él. Pero cuando empezamos a hacerlo verticalmente, pues fue una especie de tokenización de propiedades que inventaron los romanos y ahora lo vemos como algo muy común, pero me imagino que llevó incluso siglos que estuviera bien aceptado. Entonces, al final, mi conclusión es, pues la división de la tierra y de las propiedades es un concepto jurídico, legal, y tenemos que buscar nuevas maneras para hacerlo más ágil y más eficiente y más barato, porque pues, no hay más espacio, como decías, Eduardo, y hay un problema de vivienda. Entonces, hacia allá vamos. Pero esto de fraccionar y crear unidades a futuro también es un negocio importante de añadir valor y pues crear esa propiedad que tú vas a tener en horizontal, en el caso de terrenos, a largo plazo. Bueno, pues algunas dimensiones ahí que se me ocurren al respecto del tema. Con razón, ahora entiendo todo, Pablo. Yo creo que eso nos ha llevado tanto el último régimen en condominio que hicimos, porque seguramente hay consultas a nuestros ancestros o algo así. Porque duró un año el proceso cuando Tuvieron que debería haber. pedir Y es la que dispensa papal a Roma. y ese es Exacto. otro problema, justo, ese es otro tema que a veces lo legal, bueno, pues tiene ahí sus implicaciones, hay que conocerlo y desde el principio hay que entender el uso de suelo, porque hay veces que por mucho que queramos vender una parcela, por ejemplo, pues no está permitido, ¿no? Porque simplemente el uso de suelo no es vivienda o no es industrial, etcétera. Entonces hay que entender muy bien la parte de la regulación, hablando de tierra, pero sí creo que también pues tenemos que entender, ¿no? Que pues dicho o este lema que tenemos de divide y vencerás, o que tiene que ser con divide y rentarás o divide y venderás, pues es muy, muy importante entender que por mayor es más barato y claro que vas a comprar un pedazote de tierra y si lo vendes por menudeo, pues debe ser más caro, ¿no? Y es que ahí es donde está la oportunidad, porque la mayoría de personas no tienen primero la visión y otros no tienen el dinero para comprar un trozo mucho más grande. Y eso es lo que hacemos nosotros precisamente, Pablo, Eduardo, y hablabas de Bacalar, me encanta el ejemplo, porque pues justo tenemos y logramos comprar tierra barata porque se compró por mayoreo y le hemos añadido ese valor agregado que es el régimen de propiedad en condominio, que es esa división. Y Pablo, Eduardo, creo que aquí me gustaría invitar a los radioescuchas a que conozcan más de este proyecto, de esta ciudad que se llama Ecotown, Bacalar, que además colinda con la Laguna de los Siete Colores, que está preciosa. Tendremos ahí el muelle, ya está el camino principal trazado, se va a construir ya este 2024 el muelle, parte de las amenidades, donde ahí tendremos el club de vela, Eduardo, Pablo, y estaremos ahí nosotros dando clases personalmente, pero a un día al año, pero el tema es de que increíble porque cuesta, además, el enganche solamente 100,000 pesos y luego lo pueden ir pagando en cómodas mensualidades. Dense una vuelta a www.vivelasrentas.com diagonal pues Bacalar o mándenos un mensaje a las redes sociales. Por ahí escuchamos algún micrófono abierto, a ver si nos ayudan a cerrarlo, por favor. Y si nos das favor, Pablo, de presentar a nuestro invitado, también será extraordinario.
Sí, pues este tema de la subdivisión de tierra, y de hecho hemos hecho una división que se llama Vive Tierra, y esa es la página también, vivetierra.mx. Pueden ir con nosotros en este camino que vamos haciendo, explorando y redescubriendo y reinventando algunas de las técnicas de inversión en el mundo inmobiliario y aprovechar ese gran salto de plusvalía. Bueno, pues me da mucho gusto hoy presentar a Carlos Miranda, nuestro invitado de hoy. Desde Michoacán, alumno de mentoría y vive de las rentas. Carlos es licenciado en informática, es comerciante, es emprendedor y me ha encantado siempre colaborar con Carlos porque ha participado mucho en la comunidad de Vive de las Rentas, en redes sociales, en nuestros webinars, ha contribuido y actualmente tiene cerca de 20 puertas en rentas intensivas, rentas híbridas y tradicionales, también renta vacacional, y ha ido pues dándole vueltas a esta idea del divide y rentarás hasta el punto que me acuerdo que trajo una vez en mentoría la idea de dividir la casa en la que vivía, perdón, y vivir y reducirse a vivir en una sola parte y rentar la otra parte. Eso me parece un cambio mental importante que la mayoría de la gente no llega a dar. Muchas gracias, Carlos, por participar hoy en el programa de radio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, equipo, los tres mosqueteros, aquí. Muchas Aquí andamos gracias. ya. Pues bueno, pues tenemos unos minutos ya. Ya hemos tenido un webinar con Carlos y haremos otro más profundo con este recorrido, pero recuérdanos cuándo entraste a los cursos Vive las Rentas y qué has logrado en este tiempo. Ok, mira, en mayo del 21, a finales de mayo, ya los estaba yo siguiendo en las redes y todo esto. Y fíjense que no entré yo al curso, ¿eh? Yo no entré al curso, me fui directo a mentoría. Ah, perfecto. Entonces, sí, dije, no voy a perder tiempo, vámonos directo con todo. Y soy un poco analítico, tardo mucho el de repente en reaccionar, digamos, viendo el camino de mis compañeros y todo esto. Entonces dije, no, vamos a aprender de una vez de los expertos cómo va todo el tema ¿no? Porque yo aparte yo ya traía la espinita, siempre traté de invertir en tierra, en alguna casita. Siempre he sido comerciante, ¿no? De negocios. Y lo que ganaba lo invertía luego, ¿no? Y compraba, le hacía. Y entonces ya traíamos un poquito ahí el tema de los bienes raíces. ¿Y por qué empezaste a invertir en bienes raíces y no en tu negocio, digamos? Que sería la tendencia que tienen muchos empresarios. Es decir, bueno, yo les sea yo que sé, al campo o a lo que me dedique o a comerciar con esto, mejor le invierto aquí en lo que sé. Pues en realidad, yo ya traía el tema de los bienes raíces porque, pues sé que es en tierra y en tabiques, normalmente no baja, ¿no? O sea, ya eh, no vas a perder, más bien siempre tiende a subir. Que me tocó ahorita escuchando el tema de la tierra, también por ahí alguna vez invertí en un lugar muy bonito. Yo estoy en Uruapan, Michoacán, a la tierra, la capital mundial del aguacate, ¿no? Le llaman Sí, acá. sí, el oro verde. Verde, está precioso, o sea, un lugar así como para hacer unas cabañas, un desarrollo. Compré un terreno muy barato con pinos y y pasa de que se volvió muy insegura la zona. Me tocó después de como 10 años venderlo prácticamente al costo que lo compré. O sea, sí subió, pero no, o sea, no, nada que ver, ¿no? Con los Ujú. saltos de capital que dan de repente por ahí las zonas. Entonces, pero bueno, en general me fue bien, me ha ido bien. Lo que he comprado se ha revalorizado, y es actualmente donde estoy pues trabajando ahora, en las rentas, ¿no? Ok, y ahora tienes 20 puertas. En estos 2 años o casi 3 años, ¿has ido subdividiendo cosas que tenías? ¿Has comprado nuevas propiedades? Haznos un resumen muy rápido. Así rápidamente, bueno, cuando entré con ustedes a la mentoría, yo ya tenía tres propiedades, tres casas, eh, y ya, digamos, una casa de 200 metros cuadrados, tenía dos departamentos, ya lo había subdividido, porque en un inicio la rentaba completa y sacaba 3,000 pesos, luego la dividí en dos, sacaba 3,000 pesos de cada departamento, y así, ¿no? Entonces, de esas tres propiedades que tenía, aproximadamente sacaba 15,000 pesos al mes, ¿no? En rentas, que ya tenía un local, dos locales y así.
Y actualmente, obviamente, ya con las 20, ya subdividido todo, más o menos estamos sobre los 85. Ah, muy bien, 85.000 y ya vas camino de pues independizar ese ingreso de tus negocios. ¿Y qué tan difícil fue esto de dividir la casa donde tú vivías para rentar una parte? Además, creo que era, no sé si la parte de arriba o de abajo, ¿no? O no, o la Sí, dividiste en vertical, ya no me acuerdo cómo fue. sí, 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 de hecho, bueno, fue un tema muy sonado en la mentoría, ¿no? Porque ahora no voy a hacer mejor esto, mejor aquello. Al final de cuentas, en esta casa mide 300 metros cuadrados, 350 metros, es grande, en 2 plantas, y ya tenía yo un departamento en la planta baja, en una parte nada más yo entraba por una cochera y puse un departamentito ahí que rentaban 3,000. Con la mentoría, obviamente con todo el conocimiento y el apalancamiento de ustedes, gracias a Dios, logramos hacer 3 pequeños estudios de entre 12 y 14 metros cuadrados. Entonces hice 3 estudios abajo y este año hicimos un negocio para mi esposa, un spa. Aquí es donde estoy ahorita, en un spa. Mm. Bueno, pues ocupa, yo creo que la mitad de la planta alta. Ahorita estoy construyendo un baño ahí abajo porque voy a habilitar una habitación, ya nos quedamos sin cuartos aquí en la casa esta. Todavía tengo la azotea que ya no me dejó mi esposa seguir allá arriba porque me dice, bueno, va a parecer vecindad aquí. Este cambio, ¿no? De mentalidad es lo que cuesta a veces trabajo. Ya me permitió abajo, me dice, bueno, pero me vas a echar la mano, vamos a hacer el spa arriba y vamos más adelante a ver si hacemos allá nuestros departamentos. Pero tenemos arriba otro espacio para meter a mi gusto ya con el conocimiento y todo, 10 más. Perfecto. Entonces, es muy interesante porque vas poco a poco convirtiendo pues, la propiedad donde vivimos, que muchas veces es un pasivo, en un activo, ¿no? Que te genere dinero y, pues tengas esa... Digo, si tuvieras hipoteca o si tuvieras una deuda, pues te lo pagas solo. Si está ya pagado, pues te genera un ingreso adicional. Pues felicidades, Carlos, muy, muy, muy buen el ejemplo. Me encantó siempre que pones en acción, cuestionas también, haces preguntas de esas difíciles, pero muy interesantes que nos gusta siempre a los maestros tener alumnos como tú y propones a otros y has sido un gran ejemplo en la comunidad de Vive de las Rentas. Muchas gracias por compartir y espero que pronto nos compartas todo esto en un webinar. Y por último, cuéntanos por qué recomendarías la mentoría de Vive de las Rentas. Exacto, exacto. Fíjate que buena pregunta, ¿no? Y les iba a comentar, no les recomendaría el curso no se lo recomiendo, váyanse directo a la mentoría. Si ustedes traen prisa, váyanse a mentoría. Básicamente y en forma llana, te ayuda al cambio de mentalidad y a dar ese salto de fe que se ocupa muchas veces, tiene uno miedos, pero con todo el equipo que ustedes traen de apalancamiento, hablan mucho del banco, ¿no? Apaláncate también del dinero de otros, todo esto, pero lo más importante para mí ha sido el equipo de trabajo que tienen, lo que han formado. Yo estoy utilizando sus contadores, sus arquitectos, el broker, he utilizado una licenciada también de toda la comunidad que se ha formado. Entonces, realmente doy gracias por eso. Pues gracias, Muy Carlos, qué bien. gusto saludarte y gracias por comentar. Sin duda, esto es, como bien decías, para quien traiga prisa y para quien traiga ganas, y creo que es ahí lo más importante. Gracias, Carlos Miranda, por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y bueno, pues interesantísimo, Pablo, Eduardo, de verdad creo que estos testimonios pues nos ayudan a entender que cuando uno trae prisa y cuando se quitan los miedos y se interponen las ganas, pues ahí están las alternativas, ahí está la comunidad. Usted puede ver todos estos testimonios en la página web también en www.vivedelasrentas.com/testimonios o en las páginas de ViveRent Academy y pues también se encuentra en todas las redes sociales como Vive de las Rentas, en Facebook, en Instagram, en estos podcasts también que hacemos con el ánimo de compartir. Ojalá que nos pueda escribir y pide una sesión para entender dónde invertir. Con mucho gusto, escríbanos en cualquiera de las redes sociales o en la página web y con gusto le damos una sesión con alguno de nuestros asesores patrimoniales. Insisto, vivedelasrentas.com y también, pues si está escuchando usted el podcast, déjenos un comentario. Yo le agradezco el favor de su atención. Pablo Mateo, Eduardo Aguilera, igualmente. Nos vemos la próxima.
Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. Pues en una cápsula más de oportunidades inmobiliarias, una zona que nos tiene encantados y que es el final de la Costa Maya, pero un paraíso en donde no hay sargazo y donde hay 7 colores. Creo que ya adivinan de qué estoy hablando. Es Bacalar, esta laguna de los 7 colores que tiene toda una historia prehispánica, un lugar sagrado, en donde los próximos meses se inaugurará una de las ciudades mayas más importantes que no habían sido abiertas al público. Estoy hablando de Xabal, donde hay cuerpos de pirámides más grandes incluso que la pirámide de Chichen Itza, y que va a ser un revuelo mundial cuando se abra en el primer trimestre del año. Y junto con eso se abre la estación del Tren Maya, la estación del Tren Maya Bacalar, que llega a un pueblo mágico ya muy consolidado, con una costera muy bonita, con hoteles y restaurantes boutique, y que está además a 20 minutos, 25 del Aeropuerto Internacional de Chetumal. Queda ahora a 1 hora 20 del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum. Y entonces, bueno, se conjuga toda una serie de situaciones en donde aseguramos que es una zona con alta plusvalía y que va a disparar la plusvalía en este año y los que siguen. Y dentro de esto, aprovechando envío de las rentas, hemos adquirido una gran cantidad de tierra en donde estamos planteando un fraccionamiento ecológico, Ecotown. Es un fraccionamiento que de un lado da a la carretera y del otro lado a la laguna. Por lo tanto, todo el fraccionamiento tendrá acceso a muelles para kayaks, muelles para veleros, para vivir la experiencia de esta laguna. De verdad, llegar ahí es perderte y relajarte metido en la naturaleza. Es un fraccionamiento que parte del valor, y por eso su nombre, Eco Town, es conservar la mayor parte de todas las áreas verdes. Tenemos una gran reserva de tierra de 50,000 metros cuadrados, una regulación para que no se construya o se construya lo mínimo. Se promoverán algunas construcciones ligeras con materiales de la región, o incluso se puede usar para poner glampings. Pero eso es Ecotown. Si quieren más información, puedes adquirir un terreno financiado por el desarrollador desde 100,000 pesos de enganche y pagar en cómodas mensualidades de alrededor de 5,000 pesos. Entonces, si alguien quiere ganar esa plusvalía, pues contáctenme, mándenme un mensaje a eduardo.vive de las rentas o eduardo.viverrent, y con gusto les doy más información al respecto. Hasta la próxima. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por FM. Y bueno, también usted puede escuchar esta información a través de las diferentes plataformas de podcast. Nos encuentra en todos lados como Vive Rent o Vive de las Rentas. Y es que el objetivo de este programa es que usted conozca cómo vivir de las rentas, cuáles son esos mecanismos que le da el mundo inmobiliario. Y bueno, pues de esto hablamos en este programa, queridos socios y coconductores de este programa, quienes están, como siempre, aquí al pie del cañón: Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Me da gusto saludarles, buenas tardes. Y pues hoy traemos, queridos socios, Pablo, Eduardo, traemos un tema muy, muy interesante. ¿Por qué en Estados Unidos se construye con madera? Por cierto, recordarle que Vive las Rentas.com, tenemos operaciones en México, también en Estados Unidos, Vive las Rentas USA, en España e incluso en Colombia. Pero bueno, Estados Unidos es un mercado interesante en el que se acostumbra a construir con madera, primero, pues por muchos factores. Creo que el más interesante, queridos socios, es pues que ya se acostumbraron, ¿no? Ya tienen todo muy... ha sido el método por el que durante años han construido. Yo creo que esa es la principal razón.
Y bueno, pues claro que hay un ecosistema en el que justo la madera pues es renovable, hay campos o digamos hectáreas y hectáreas o acres, como le llaman allá en los Estados Unidos, dedicadas a plantar árboles que luego se convertirán en madera y eventualmente en casas. Entonces, pues ya hay todo un ecosistema funcionando, ¿no? Y un sistema para ello. Y bueno, lo segundo es un material muy ligero, muy, muy ligero. Hemos estado nosotros y hemos recorrido construcciones, tenemos nuestros edificios ahí en Estados Unidos que hemos remodelado, hemos invertido además de manera personal en varias propiedades en Estados Unidos, hecho remodelaciones, y pues es increíble, ¿no? Yo recuerdo una vez que estaba en mi casa de Estados Unidos y quise poner una televisión, justo pues tuve que contratar a un experto porque pues del otro lado no hay más que un hueco entre pared y pared, hay que entender, si toma uno el taladro y quiere uno hacer el hoyo, pues puede uno destruir ahí incluso algún cable o algo, porque las entrañas de las casas me encanta porque pues estamos hablando de madera, también en la cimentación, son polines realmente, son pues la parte estructural, digamos, también está compuesta por madera y fíjate que también en edificios de hasta 4, 5, incluso 6 pisos, 6 niveles he visto totalmente soportados por madera. Entonces, pues bueno, entonces la ligereza permite justamente que puedas tener más peso, ¿no? Porque al final, pues es ligero, mucho más ligero que el ladrillo, mucho más ligero que el cemento. Claro que cuando caminas se escucha y a veces sientes que se mueve, pero pues muy segura la madera, todo perfectamente colocado. Y creo que lo interesante aquí es que, pues realmente nuestros amigos norteamericanos, pues han vivido de esa forma, pero ya están empezando en algunas ciudades a sustituirlo. La regulación también lo establece que es más ligero y también incluso, digamos, se previene un poco la parte de los sismos, pero al contrario, ¿no? Imagínate la parte del viento en las zonas donde hay huracanes o tornados, pues obviamente las casas quedan devastadas y por eso son tan caros los seguros porque es muy maleable la madera. Y luego lo tercero y más importante, Pablo Eduardo, pues es la mano de obra, ¿no? También la movilidad de la madera. La madera al ser más ligera se puede mover, no es lo mismo el trabajo que hace un albañil en otro país manejando los ladrillos, manejando los bultos de cemento, la varilla, que mis respetos a los trabajadores de la construcción, que los trabajadores de la construcción en Estados Unidos, que obviamente pues también hacen un gran trabajo y también pesa la madera, pero no tanto como los ladrillos, ¿no? No es un esfuerzo físico tan fuerte. Y luego, claro, pues ya hoy con tantas máquinas, con tantas grúas es todavía más sencillo, ¿no? Pero increíble, increíble, ¿no? Como también la velocidad, y con eso termino, sería la cuarta parte y me parece que es la más importante. La velocidad, construir una casa con varilla, con cemento, con ladrillos de 2 niveles, pues te puede tomar a lo mejor 3 meses en lo que seca el colado, etcétera. Luego hay que hidratarlo, que ahora ya también los cementos son muy modernos. Pero caramba, yo he visto en Estados Unidos cómo se levanta una casa en 3 semanas. Una casa de 4 recámaras en 350 metros cuadrados, 2 niveles. Unas 3 semanas. Increíble, ¿no? También la velocidad creo que es lo que hace que se siga usando la madera. Pablo, Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, si me permiten, sí, el tema de la madera es cultural. Bueno, los materiales de construcción, yo me acuerdo cuando estudiaba en geografía humana, ¿no? Los asentamientos, para saber dónde terminaba una región y dónde empezaba otra, pues se estudia el idioma, las costumbres, la religión, muchas cuestiones, pero una de ellas también a los materiales de construcción, ¿no? Que son muy locales. Entonces, por ejemplo, en España puedes ir pasando de un valle a otro, en uno se construía con pizarra negra, en otro con caliza, en otro con... en el norte, en Inglaterra también, ¿no? Hay zonas donde los techos eran de paja, pero en general era mucha piedra y ladrillo o adobe tradicionalmente en Europa como se construía. Yo creo que al llegar a América los europeos, por lo que encontraron principalmente fue madera por todos lados y pues empezaron a utilizarla porque además de pues tenerla disponible fácilmente en todo el territorio, se puede transportar fácilmente. Todos recordamos estas películas donde se cortan la madera, ¿no? En lo alto de la montaña y van echando los leños por los propios ríos, van bajando. Había, de hecho, profesiones para transportarlo aguas abajo. Entonces el transporte era relativamente fácil a los aserraderos y después los listones de madera son más fáciles de transportar que
que los ladrillos, ¿no? O la piedra. Es el primer factor. Luego también yo creo que a varias personas le puedes enseñar a trabajar la madera y como tú dices, Luis, la velocidad, se juntaban varias familias, hemos visto también películas, ¿no? Donde los Amis o estos que se ayudan a construir un granero en un fin de semana, se junta mucha gente y con la madera como que es fácil de entenderla, no tienes que esperar a que se sequen los procesos, que es el problema también del cemento y del sistema más de material que utilizamos en los países latinos. Esos son algunos de los factores. Y luego el otro, el costo, yo creo que la madera también es más barata y la facilidad para luego corregir decisiones, que es algo que a mí me desespera en Estados Unidos, ¿no? Esto de que, como tú dices, Luis, para colgar algo hay un problema de plomería, hay una gotera y entonces tienes que llamar pues básicamente son carpinteros, que desarman un trozo de la pared y por ahí hurgan en las tripas de la casa y a lo mejor al final se pudre un trozo de madera de la pared y la reemplazan. Es como un poco poner curitas a la casa. Eso es mucho más difícil de hacer con cemento y con material, con ladrillo tradicional. Una vez que cierras las paredes en el sistema de cemento, es muy difícil volver a mantener las partes de las instalaciones eléctricas hidrosanitarias. Y eso es algo que argumentan mucho los anglosajones, ¿no? Y si pasa esto, ¿cómo accedo ahí? Pero bueno, las dificultades que tiene la madera, pues obviamente es propensa al fuego y no es tan buen aislante térmico ni acústico. A las termitas también. Exacto, la durabilidad, el mantenimiento es mucho mayor. En muchas zonas donde está expuesta la madera, pues necesitas estar tratándola con aceites, con barnices, etcétera, continuamente. Los tejados en Estados Unidos los tienen que cambiar cada 10, 20 años, todo el tejado, incluida la estructura. Entonces sí requiere mucho más mantenimiento, pero bueno, pues tiene estas ventajas y desventajas y al final es una cuestión cultural. Pero me gustaría preguntarle a Eduardo, porque justo ha estado viendo unas casas prefabricadas donde ahora, hoy en día, algunas partes importantes de la madera se están sustituyendo por acero y otra ventaja de la madera es que se puede se puede prefabricar. Y por último, el otro tema que quería mencionar es, en Estados Unidos, hasta el siglo XIX era muy común que tú movieras la casa de un sitio a otro. Hay muchas imágenes por ahí, ¿no? En San Francisco, en Filadelfia, en Princeton, por ejemplo, me acuerdo que estuve viendo la casa donde vivió Einstein y la movieron de sitio 3 veces en Princeton. Entonces, o la desarmaban o la subían en unos carros y la movían, porque era ligera. Entonces, bueno, hoy en día con las casas móviles, los tiny houses y las casas prefabricadas, yo creo que va a haber un híbrido de este sistema de madera. Adelante, Eduardo. Pues socios, yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, estoy seguro que ha permeado tanto ese modelo constructivo en Estados Unidos porque es parte de la obsolescencia programada. Es como hacen todo, es un producto que va a tener que reemplazarse sí o sí, ¿no? No es algo que, o sea, hay casas que sí llevan 100, 200 años, pero pues prácticamente ha sido volverlas a hacer, ¿no? Porque la madera no dura tanto tiempo, porque pues ya dijeron ustedes que hay un montón de temas que se tienen que estar reemplazando y manteniendo y al final es muy caro, pero pues genera toda una economía alrededor de eso y yo creo que eso concuerda con toda la lógica de la economía estadounidense, ¿no? Entonces, por un lado lo veo así, claro que veo todas las ventajas, rapidez, el tema de las instalaciones, muy Y diferente. más barato, como No, decía Pablo también. muy diferente a lo que pasa en México, ¿no? Así llegas con el arquitecto o con el maestro, ¿no? Le dices, oye, no, es que el baño iba de este lado. Ah, sí, pues tiene que volver a romper todo y volver a reacomodar, es casi como volver a hacer una pequeña obra. Cambio allá, como va todo en ese espacio entre paredes, pues la instalación se puede cambiar de manera muy sencilla. Pero les decía que tengo sentimientos encontrados porque ya saben que a mí me gusta buscar, investigar sobre nuevos modelos constructivos. Hace algún tiempo les había comentado del panel SIP, este panel que usa OSB estructural y que hielo seco en medio, ¿no? Y que es tan ligero y al mismo tiempo tan rígido que puede permitir con esa estructura hacer edificios hasta de 6 pisos, como decía Luis.
Pero la ventaja y a mí lo que a mí me encantó de ese modelo es que al tener ese hielo seco y el OSB, la sensación al tacto no es hueca, no es como madera o como yeso o como tabla roca, es como algo completamente sólido al cual puede tener por fuera un acabado, cualquier tipo de material, roca, pintura, estuco, lo que necesite, y la sensación, el grosor, el aislamiento funciona tal cual la construcción tradicional. Entonces, pensando en el público y en el mercado, en América, en México en particular, pues es algo que me atraía mucho. Pero como decía Pablo, sigo investigando y he dado con una de nuestros sueños, que es casas que se fabrican, o sea, en un espacio, se fabrican en serie, en una fábrica, donde básicamente se atornillan. Hay PTRs que le dan la estructura y panel estructural que le da la cobertura y el aislamiento a la casa, y por fuera llevan teca o puede llevar cualquier otro tipo de material. Es impresionante y la sensación de estar ahí es la sensación de estar en una residencia de lujo absoluto, pero lo mejor es que son casas autosustentables, casas que crean su propia energía, casas que tienen recaptura de lluvia, por ejemplo, para reciclar agua, que tienen su propia planta de tratamiento y sus biodigestores, casas que te puedes llevar a cualquier lugar, haya servicios o no haya, y las puedes poner a funcionar. Y eso es lo que traemos nosotros ahora a la mesa en Vive las Rentas, porque es una de las cosas que vamos a empezar a implementar, ¿no? Y siempre soñamos, estas casas que tú puedes prediseñar, prearmar, simplemente llegas, armas y la casa es autosustentable. Y Pues es sí, toma lo mejor de todos los mundos, Luis, ¿cómo ves? totalmente, Eduardo, es increíble, ¿no? Increíble lo que estamos viviendo ya en este 2024 y pues bueno, es algo que siempre ha buscado el hombre, ya lo decía Pablo, ¿no? Es algo que se ha buscado en todas las épocas, ¿no? Desde 1900 y desde antes, pero pues esto de llevarte tu casa, digo, ya no es que las personas se la quieran llevar, pero sí que hoy va a ser mucho más barato producir, ya es más barato producir casas en serie. En México hay varias fábricas también, en Estados Unidos las famosas casas, empezando por los famosos RV, ¿no? Las casas móviles, pero hablamos de casas reales que se pueden montar en un terreno, y esto es una maravilla. Y fíjate, precisamente en Corea del Sur, en este viaje que he hecho por Asia, descubrí precisamente unas casas cápsula con un material buenísimo, más o menos lo que describes, totalmente autosustentables, con sus propios biodigestores, con paneles solares, prácticamente no requieres más que ponerla, no necesitan conectarse a nada, llegas, no necesitan ni cimientos, llegas y la pones sobre el suelo. Claro, a lo mejor se recomienda hacer alguna especie de, para temas sobre todo de viento, porque tienen una ligereza tremenda, lo que permite la movilidad. Se recomienda así hacer algún amarre estructural al suelo, vamos, unos tornillos, etcétera, ya cosas tan modernas. Pero estas cápsulas tienen un material tan innovador. De hecho, le denominan las casas cápsula, que es un material, es una aleación de acero con no sé qué, que tú la tocas y parece lámina, o sea, la tocas y se escucha incluso hueco, y claro, tiene por dentro todas estas partes, pues igual que son termoacústicas, pero es un material que es anticorrosión. Creo que este es el top de todos los materiales. Hablábamos de la madera, ¿no? Y hablábamos de las termitas. Yo muchas veces en Estados Unidos, por ahí en una ocasión, un vecino tenía termitas y tuvo y llegaron y pusieron una como casa de campaña en toda la casa, y luego fueron allá a tocarme y decir, oye, a lo mejor se pasaron las termitas, ¿no quieres un líquido de prevención y tal? O sea, tan fácil como que la madera o se la lleva el viento, se la llevan las termitas. Bueno, estas casas cápsula que descubrí en Corea del Sur, en Seúl, pues incluso han sido propuestas para que puedan estar en otro planeta. O sea, ya se las propusieron a Elon Musk para que estuvieran en Marte, porque este material anticorrosión, o imagínate, ¿no? El mar, hablábamos de las termitas, pero imagínate el mar, que también se lleva todos los componentes de la casa, ¿no? El fierro, etcétera, pues, y si se llevan los coches, pues también imagínate los materiales de las casas. Entonces creo que cada vez tenemos
mejores materiales y lo ideal es que todo esto además se haga en serie en una fábrica techada, baja la mano de obra, se puede transportar si el peso es menor y bueno, pues es increíble, ¿no? Increíble lo que los materiales y las opciones que tenemos hoy para detonar. En el programa pasado hablamos, por ejemplo, de nuestro fraccionamiento Ecotown Bacalar, que tenemos pues la obligación moral y social, pero también empresarial, hay que decirlo, de cuidar el entorno, ¿no? Y entonces más del 65%, 2/3 del fraccionamiento no se van a tocar, van a prevalecer pues con toda la fauna, obviamente la flora, etcétera. Y pues qué mejor que no hacerle daño al medio ambiente llevando casas prefabricadas, ¿no? Ya lo decías, Eduardo, quieres llevar esas casas a nuestro fraccionamiento, bueno, pues llevemos de todos los modelos, ¿no? De las cápsulas, etcétera. Pero además creo que es una forma de también ayudar, ¿no? A no tener que estar ahí construyendo, molestando no solamente la fauna, los vecinos, ¿no? Llevando los materiales, simplemente llevas una casa, la pones, y qué maravilla. Por cierto, a los que están interesados en nuestro fraccionamiento Ecotown Bacalar, dense una vuelta a la página vivetierra.mx o a nuestra página www.vivedelasrentas.com, porque además lo que está pasando en Bacalar es único este 2024. Ya está funcionando el Tren Maya, ya está el nuevo aeropuerto de Tulum Internacional, que está muy cerquita, 1 hora y media de Bacalar. La estación del Tren Maya está a 8 minutos de nuestro fraccionamiento. Nuestro fraccionamiento tiene frente a la laguna, del otro lado colinda también la entrada con la carretera. Ya está trazada la vía principal. Este 2024 estaremos inaugurando pues nuestro muelle, tendremos allí un club de vela, en fin, habrá amenidades muy interesantes y lo mejor es que la tierra es baratísima. El enganche, 100,000 pesos y mensualidades de 5,000 pesos, que de verdad es increíble. Eso está sucediendo ahorita, en todavía enero de 2024, pero sin duda para marzo, abril ya no habrá esos precios. Y es que Bacalar está increíble, Pablo Mateos, Eduardo Aguirre. Ojo, ahí nada más aclarar algo, socio. Están baratísimos los precios que hemos conseguido nosotros para la comunidad de Vive las Rentas, porque los precios en la zona están altísimos. O sea, comprar en Ecotown Bacalar es comprar la sexta parte del valor de lo que podrías comprar a un lado, ¿no? Es decir, es una gran oportunidad y además es la única oportunidad de comprar, pues eso, lotes más pequeños, porque si quisieras comprar tierra por ahí, pues a lo mejor tienes que comprar de 10 hectáreas para arriba, ¿no? Entonces, Y creo ya que carísimo. es una caro, ¿no? O sea, ahí les comparo el precio de la zona, no en el centro de Bacalar, sino en los alrededores de la laguna, está entre los 8 y los 10,000 pesos, ¿no? Nuestros terrenos hay algunos desde 1,200, 1,300 pesos por metro cuadrado. Entonces la diferencia es abismal y como siempre lo has dicho, Luis, el secreto está en la compra. ¿Y cuál es el hack que hicimos en Vive las Rentas? Pues comprar al mayoreo para conseguir un mejor precio que nos permita a todos, ¿no? A nosotros y a nuestros inversionistas, pues crecer y dar un salto impresionante de plusvalía. Sí, y es que nosotros nos adelantamos, Eduardo, nos adelantamos, compramos antes, hace ya muchos meses, años, y evidentemente, pues sabíamos lo que venía, analizamos que venía el tren, analizamos que ya venía esta zona de Ijamal, que es estas ruinas increíbles que van a estar, están por inaugurarse, van a estar mucho mejor que Chichén Itzá. La pirámide principal es más alta, y bueno, pues hay que adelantarse, y claro que el secreto está en la compra, y si usted también quiere ser parte de esto, pues dése una vuelta a la página, pídanos una cita, porque además nuestro equipo de asesores patrimoniales le pueden ayudar a entender qué está pasando en Bacalar, qué está pasando en Tulum, porque lo que está pasando de aquí a marzo de 2024, o sea, 2 meses más, el momento cero. Después de marzo de 2024, todo va a estar caro, ya no habrá tierra, nosotros ya no tendremos tampoco disponibilidad, se está acabando todo, y esto sucede porque pues ya está el aeropuerto funcionando, ya están llegando, está en el ojo del mundo, Tulum, Bacalar, están llegando todos los turistas a este nuevo destino, a este nuevo aeropuerto internacional,
nuevo no para nosotros, porque siempre hemos escuchado Bacalar, siempre hemos escuchado de Tulum, pero nuevo en todas las pantallas de aeropuertos que ya llegan, que ya están funcionando, que ya vienen de Canadá, que ya vienen de Holanda, que ya vienen de Francia, que ya vienen de todo el mundo. Es increíble, Eduardo, Pablo, lo que está pasando en esta zona y que pronto va a subir los precios, sin duda. Sí, sí, me permiten uniendo un poco los temas del bloque de este programa, pues el tema de las casas de madera, el tema de la fracción de la tierra. Tenemos varios eventos también en Vive de la Renta. Les invitamos al seminario del Momento Cero, que es donde le hablamos de lo que está pasando en toda esta zona del sur de Quintana Roo y cómo te puedes subir al elevador, a ese cohete de plusvalía a través de la tierra y de la tierra fraccionada, como estamos ahora mencionando. Pero si además encima le pones una casa que puede ser de madera, que puede ser prefabricada, que puede ser móvil, pues también le generas mucha más renta y separas un poco el tema incluso de la propiedad de la tierra, que va a ser tuya, y la casa, que incluso la podrías rentar, ¿no? Entonces, le generas una renta, pones un tipo de casa, luego a lo mejor otra la amplías, tiene esa flexibilidad, ¿no? No tenemos que ver las propiedades como algo tan rígido como antes, que construir la casa ya era para toda la vida igual. Entonces aquí, además de que se puede mover, la puedes ampliar, la puedes cambiar de acuerdo al mercado, te vas acercando a esos nichos de mercado. Y eso es lo que puedes hacer en Ecotown Bacalar. Entra de nuevo a vivelasrentas.com y arriba aparece Vive Tierra, que es nuestra sección de tierra, para más información. También tenemos este seminario del Momento Cero. Te puedes registrar ahí en nuestra página de vivelasrentas.com, y en Academia Vive de las Rentas, que también lo puedes encontrar en la misma página, tenemos todavía varios cursos. El curso 3x3, aprende en 3 semanas cómo retirarte en 3 años. Es un curso que empieza cada 3 semanas y lo puedes tomar muy sencillo, muy barato. Si te gusta, puedes entrar al reto Vive de las Rentas en 90 días, que realmente hemos decidido hacer un curso en vivo, totalmente en vivo, a través de la plataforma Zoom, donde participamos los socios Vive las Rentas. Tenemos muy poco tiempo, hicimos el último alrededor de septiembre del año pasado, y ya no íbamos a hacer ninguno más, pero ha habido aclamación de que volvamos a hacer este reto. Es el último que vamos a hacer con este formato tradicional en el que aparecemos los mosqueteros de las rentas. Aprovéchalo, porque ya no va a haber más. A partir de ahora habrá otros formatos, a lo mejor grabados o con alguien virtual, pero nos tendrás a nosotros en vivo y en directo. Este es el 17 y 18 de febrero, así que no te quedes atrás, y también puedes entrar a la mentoría, como nos dijo Carlos Miranda en el bloque anterior. Un saludo. Pues excelente, Pablo. Váyase usted, por favor, a inscribir al último reto, que han sido pues miles de testimonios de exalumnos. Varios de ellos los hemos presentado en este programa. Usted puede ver toda esta información en vivelasrentas.com/testimonios y pues obviamente también en Vive Rent Academy. Ahí está la página, ahí están las redes sociales. Muchas gracias, Pablo Mateos, que lo encuentra usted como Pablo, maestro de las rentas, en todas las redes sociales. Eduardo Aguilera, que lo encuentra usted como Eduardo Vive las Rentas. Y también le pido, por favor, que nos siga a su servidor como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, en todas las redes sociales, y por supuesto la página de la empresa, vivelasrentas.com. Denos, por favor, su retroalimentación si está en el podcast, y si está en el radio, bueno, pues nos escuchamos la próxima. Gracias. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.